Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre. Aquel que me creó fue Dios, aquel que me llamó fue Dios, aquel que me envió fue Dios. Por la gracia del Señor soy lo que soy. Un día mi carrera acabará, un día mi aliento cesará. El Señor me hace cargar su cruz. Por la gracia del Señor soy lo que soy.
Hola, muy buen día. Mi nombre es Angélica Castillo Matienzo. Soy de la Iglesia Buenas Nuevas de México. El día de hoy quiero compartir mi testimonio con ustedes, ya que a lo largo de mi vida he pasado por diferentes etapas y diferentes procesos. Yo conocí la iglesia en el 2007 y yo me empecé a congregar y yo recibí la salvación, el perdón de mis pecados por la sangre de Jesucristo. Al principio yo solo me quedé con esto y mi vida espiritual en realidad no llevaba una vida espiritual, sino que yo vivía mi vida como normalmente lo hacía, ir a la escuela, trabajar, etcétera, pero yo siempre vivía mi vida solo pensando en lo que me gusta, en lo que quiero, vivir para mí, estar con mi familia, compartir momentos como muy superficiales con las personas. Yo nunca me preocupaba por el espíritu de las personas, yo tampoco me preocupaba por mi mismo espíritu. Muchas de las cosas que me pasaban en mi día a día, yo siempre quería resolver mis problemas o solucionar algún conflicto por mis propios medios, con la manera humana. Yo nunca me ponía a pensar en lo que Dios quería para mi vida, en lo que Jesucristo podía hacer por mí. Simplemente yo vivía mi vida como normalmente o como cualquier otra persona lo haría. Entonces yo venía a la iglesia porque venía con mi familia, pero en realidad yo empecé a seguir a Jesucristo, yo empecé a creer con fe, seguramente Dios me va a ayudar a través de ciertas situaciones, pero eso solo se logró cuando yo empecé a preparar mi voluntariado. Yo empecé a preparar para irme como misionera temporal a África y al principio fue complicado porque todo lo que me pasaba en mi día era muy difícil, incluso yo no tenía dinero para viajar, ¿no? Pero yo en ese momento decidí mi corazón, empecé a pensar en qué Dios quiere para mi vida, buscando en la Biblia, leyendo la Biblia, orando, como una persona que quería realmente tener una comunión con el Padre, ¿no? Antes yo solo hubiera resuelto por mis propios medios, pedir un préstamo, etcétera, ¿no? Pero en esos momentos yo realmente me encontraba sin ningún arma, sin ninguna cosa para poder avanzar. Yo me sentía muy incapaz de poder viajar a otro país, ¿no? Pero muchas cosas empezaron a acomodarse en mi vida y no fue por algo que yo haya hecho extraordinario, sino que Dios realmente empezó a trabajar en mi vida porque yo así también permití, ¿no? Antes yo solo lo que la iglesia pensaba bueno para mí, lo aceptaba. Lo que sí me gustaba y concordaba con mis ideales, mis pensamientos, yo lo aceptaba de parte de Dios, de la iglesia, de los pastores. Pero realmente cuando yo empecé a preparar este viaje, muchas situaciones empezaron a pasar en las que yo no solo vivía pensando en lo si me gusta o que si me pasó algo bueno, ¿no? Si me pasó algo bueno, viene de Dios. Si me pasó algo malo, eso no creo que Dios me lo permitiría, ¿no? Pero en este viaje yo empecé a preparar y muchas dificultades empezaron a pasar. Pero teniendo comunión con los pastores, avanzando con la fe, leyendo la Biblia, pude empezar a experimentar ese cambio de venir a la iglesia y de creer en Jesucristo, de creer en este Dios vivo que tenemos, porque desde el prepararlo hasta ir a ese país, no, me encontré con muchas situaciones. Incluso yo estuve casi 3 años en África, estuve en Camerún y estuve en Togo. Incluso también entre estos dos países también hubo un choque cultural, hubo un cambio muy drástico en mi manera de ser, también en mi manera de pensar. Pero más que todas estas cosas, yo pude empezar a ver cómo Dios me guiaba, no solo con lo que sí me gustaba y lo que no, ya estaba ahí y muchas cosas y situaciones me estaban pasando y yo no estaba ni en mi zona de confort, ni tampoco estaba con mi familia, no estaba hablando mi propio idioma.
Había tantas cosas que me estaban pasando que solo me daban ganas de salir corriendo y llorar, ¿no? Pero a través de compartir mi corazón, abrirme a las situaciones hacia la iglesia misma también, empezó a cambiar muchísimo mi manera de ver la vida, las cosas, ¿no? Porque yo solo pensaba que por ser hija de Dios todo lo bueno me iba a llegar, o por ser hija de Dios todo tenía que pasarse bien, y no era así. Había muchas dificultades y había muchas situaciones por las que Dios quería mostrarme un corazón, quería mostrarme cómo era creer en Él, seguirle a Él, ¿no? Entonces quiero compartirles un versículo en Primera de Juan, capítulo 4, en el versículo 17. Dice: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En un principio, vivir en estos países fue muy complicado para mí porque yo no podía ni siquiera abandonarme en mi propio ser, ¿no? Muchas ideas que yo tenía fueron quebrantadas, muchas maneras de ver, muchos prejuicios que yo tenía hacia la iglesia, hacia las personas, hacia los hermanos, hacia todo lo que se me estaba presentando, se estaba rompiendo, pero se estaba rompiendo de una manera en la que sí, al principio hacía mal, dolía, pero con el tiempo realmente yo pude disfrutarlo, pude aprender este sabor, ¿no? Que aunque era difícil, pero Dios me estaba ayudando y Dios me estaba guiando. ¿Por qué? Porque Él quería que este amor se perfeccionara en mí. Yo no había entendido el amor de Dios o cómo era el amor de la iglesia. No quiere decir que la iglesia nos quiera ver sufrir, sino que nosotros, a través de nuestros propios ideales, no queremos dejar ese amor, esa paz, todo eso bueno que Dios nos quiere dar, no lo queremos permitir, porque tenemos un prejuicio, creemos que lo que yo pienso es bueno para mí, pero no siempre es así. También quiero enfocarme en la segunda parte que dice, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Como Él es, como Jesucristo es, como Dios es. Si Dios mi Padre es rico, yo también soy rica. Si Jesucristo es alguien que tiene mucho coraje, que vive para otros, que tiene un corazón que es puro hacia las personas, yo también tengo ese corazón, pero yo no lo podía aceptar, yo no lo podía ver, porque yo mucho tiempo viví solo pensando que esto sí me gusta o esto no me gusta, o esto sí me permitiría Dios o esto no. Pero esto que Dios me dio fue un gran regalo, porque gracias a este viaje, donde yo estuve lejos de todo lo que me podría rodear como mío, y fue roto, fue quitado, pude recibir muchas otras cosas más, pude sobrepasar mis límites, pude aprender muchas cosas, pude aprender también lo que es el amor, lo que es vivir para otros, no solo para mí, que la felicidad venga para los demás también, ¿no? Entonces, cuando yo estaba en este voluntariado, incluso también me tocó dar conferencias, unas conferencias que yo nunca había dado, ¿no? Yo había escuchado muchas veces, pero yo pedí permiso para poder tomar las conferencias, y escuchando las conferencias después me tocó ir a un viaje misionero donde vamos a otra ciudad, pero vamos sin dinero, sin nada, solo una Biblia y una maleta, ¿no? Entonces, compartiendo con las personas en esta ciudad, podía ganar sus corazones. Entonces, la gente, cuando yo terminaba la conferencia, me regalaban cosas, me regalaban comida, fruta, me daban también algunas veces dinero, ¿no? Pero todo esto no era realmente lo que contaba para mí. Lo que realmente contaba para mí era la felicidad que se quedaba en su corazón, porque ellos me decían, ¿no? En Togo muchas personas vienen y nos dan dinero, nos dan comida, nos dan víveres, pero lo que tú nos das es un tesoro, es oro que nosotros podemos llevar hasta el día de nuestra tumba, ¿no? Entonces, toda la felicidad y el gozo que esas personas ganaban a través de lo que nosotros hablábamos, me llenaba a mí al mismo tiempo, ¿no? Todo lo que yo les decía, al mismo tiempo estaba trabajando también en mi vida. Entonces, a pesar de que ese viaje fue muy difícil y a pesar de que fue mucho tiempo lejos de mi familia, de mi comodidad, de mi tiempo, de las cosas que yo hacía,
realmente pude aprender esto y pude ganar un corazón de que el amor de la iglesia, el amor del Padre siempre va a estar ahí, el amor de Dios siempre va a estar ahí, todo lo que tiene Dios es mío también, ¿no? En la Biblia dice que Dios nos dio las llaves, ¿no? Y que con eso nosotros podemos abrir cualquier puerta. Entonces, al principio también, cuando yo regresé a México, yo me encontré como perdida, ¿no? A pesar de que casi 25, 30 años estuve viviendo en México, pero también el regresar a mi casa, con mi familia, empecé a hacer esto mismo, un choque cultural, algo muy difícil, pero ahí también yo pude darme cuenta. Todas las promesas que Dios me dio en esos 3 años, todo lo que yo pude experimentar de ese Dios vivo no se había terminado. Iba comenzando para mi vida en mi país, con mi gente, ¿no? Que también la gente que no ha recibido este amor de Dios pueda recibirlo, ¿no? Entonces, al principio yo había pensado que todo se había acabado y comencé a caer en una, o sea, si lo podemos llamar de algún modo, como una depresión, ¿no? Porque toda mi felicidad se había quedado en aquel país, pero no era cierto, sino que simplemente de igual manera que Dios estuvo conmigo en África, de la misma manera Dios está conmigo en México. Y también yo puedo compartir todo lo que yo gané, todo este amor, todo esto que Jesucristo es, ahora lo soy yo. Y ahora lo puedo compartir con mi familia, con las personas con las que platico. Aprendí a valorar a las personas, no solo de una manera superficial de lo que yo veo frente a mis ojos, sino aprendí a valorar el espíritu de las personas y que esto es lo más importante del hombre. Ahora estamos en un tiempo muy difícil, ¿no? La pandemia, se cerraron muchos canales de comunicación, ya no hay tanto contacto entre las personas, pero Dios nunca se ha detenido con nosotros, sus hijos, ¿no? Él nos ha permitido poder compartir este amor hasta los confines de la tierra y nos ha permitido también ser parte de esta promesa y que no se termina nunca, sino que simplemente como Él es, ahora yo soy. Entonces ahora lo quiero compartir con el mundo. Ustedes de igual manera, quiero que cada situación en la que ustedes vivan, la vivan por la fe y la vivan experimentando este amor. Muchas gracias por todo. Hasta luego. Estudio Bíblico Pastoral con el Pastor Juan Kim, pastor principal de Misión Buenas Nuevas Chile y director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Clase de evangelización. El día de hoy vamos a leer la palabra de Dios. Hebreos capítulo 11, del versículo 4 al 12 voy a leer. Hebreos capítulo 11, del versículo 4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero
en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Hasta el versículo 12 he leído. La verdad que este libro Hebreos maravillosamente estaba hablando sobre el Evangelio, comparando del libro de Levítico, donde sale el tabernáculo de reunión, con el libro de Éxodo. Entre los libros que aparece en el Nuevo Testamento, no muchos libros que están explicando sobre área de tabernáculo de reunión celestial y terrenal. Además, hasta ahora los teólogos no conocen muy bien quién hizo escribir este libro, Hebreos. Únicamente nosotros podemos saber sobre el objetivo. Además, en este libro sale el nombre de Timoteo. Por esa razón nosotros podemos imaginar que seguramente una persona que estaba cerca del apóstol Pablo. Pero este libro estaba enseñando una cosa a los judíos, entre los israelitas. Entre los israelitas estaban adorando a los ángeles. Por esa razón tenían respeto a los ángeles. Pero esta palabra, ¿no? Hebreos estaba enseñando que los ángeles es nada. Solamente los ángeles fueron enviados al mundo para que sirvan a los salvos. Así dice. Entonces nosotros no sabemos muy bien, ¿no? Porque no se ve presencia de los ángeles, pero según la palabra de Dios dice que Dios nos envía a los ángeles para que nos cuiden. Además, el Espíritu Santo del Señor está en nosotros. Prácticamente, ¿no? El Espíritu Santo del Señor, eso es como Dios mismo está morado, cuidando a nuestra vida. Por eso la salvación es una bendición grande. No puede cambiar por otra cosa. Porque puede aprovechar dos cosas grandes. Recibiendo la salvación se cambia la identidad. Nuestra identidad original era hijo de Satanás, esclavo de pecado. Por eso cualquier obra no sirve de nada para Dios, no le cuenta. Solamente era digno de ser lanzado al infierno. Pero después de reconocer la verdad y después de recibir el perdón eterno, permaneciendo en el pacto nuevo, ya Dios nos cuenta como sus hijos. Maravillosamente, ¿no? Dios, cuando se trata a sus hijos, ya va a proteger, va a bendecir,
va a dirigir sus vidas. Hoy en día estoy muy agradecido al Señor, ¿no? Comparando de mi vida antigua. Mi vida antigua, es decir, que antes de recibir la salvación, siempre en mi corazón se quedaba una inseguridad de mi vida. Porque mi familia era humilde y también pobre. Mi casa ya era como una casa que no tenía suficiente alimentación. Por esa razón yo nunca esperaba que alguien me apoyara, me ayudara, me cuidara, sino que después de terminar de bachillerato, ¿no? Ingresando en el servicio militar durante 5 años, solamente por mí mismo yo estaba trabajando, sirviendo al gobierno, y luego el gobierno me pagaba como salario, como un tipo de funcionario, porque no era soldado común, sino que era como maestro, como lo que está hablando hermano Galo, ¿no? Maestro. Entonces, después de terminar servicio militar, ya no había más de ganancia y no hay ingreso en mi vida. Y luego, después de terminar el servicio militar, ya cuando empecé a vivir en mi casa, de repente podía gastar lo que tenía. Apenas yo tenía como uno de más o menos $3,000, ¿no? Porque el gobierno me pagó por terminar el servicio, ¿no? Pero de repente, pasando un mes, ya gasté $1,000. Pasando un mes, ya gasté $1,000 más. Se quedó solamente $1,000 efectivo, y luego un moto, bicicleta, y luego algo de cámara, nada más. Es todo. Por eso, llegando pensamiento, ¿no? Pasaría un mes, ya sería como mendigo nada más yo. No hay ganancia. ¿Cómo yo aguanto la vida? Justamente al terminar como tercer mes, ya Dios me dio la oportunidad de escuchar el Evangelio. Después de recibir la salvación en mi corazón, desapareció el deseo de ganancia en el mundo. Porque antes de recibir la salvación, siempre yo necesitaba tener una casa, comprando terreno, manteniendo un saco de arroz, porque nunca había comprado un saco grande como más de 60 kilogramos de arroz. Nunca, solamente poco nomás, 10 kilogramos. Por eso en mi corazón se quedó gran lástima, ¿no? Ya debería tener cantidad de arroz, alimentación. Pero hasta 1990, en el mes de mayo, cuando estaba teniendo preocupación de mi vida, solamente quería ganar plata, ¿no? Pero al recibir la salvación, Dios me cambió totalmente mi pensamiento, mi deseo. Porque llegando el Evangelio en mi corazón, surgía un deseo. En este mundo, ¿cuántas personas están siendo pecadores como yo? Porque durante 10 años que yo estaba congregando en la iglesia presbiteriana, pero siempre en mi corazón se quedaba condenación, me sentía como pecador. También tenía que hacer buenas obras, cumpliendo mandamientos de Dios. Pero nunca podía solucionar mis pecados, aunque oraba, pedía el perdón, pero nunca llegó la seguridad ni certeza de la salvación. Eso es.
era pecador. Pero después de escuchar el Evangelio, llegando una promesa, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Siendo como justo que no tengo pecado, desde el fondo de mi corazón se levantaba un deseo de vivir con el Evangelio. Además, Pastor Oxubag es fundador de la Misión Buenas Nuevas. Él me dijo personalmente: hermano Kim, hoy en día no mucha gente está viviendo por el Evangelio. Yo quiero que usted sea como misionero de África o Sudamérica, llevando el Evangelio y predique. En esa palabra, ¿no?, me impactó en mi corazón. Imagínense, en esa época, 1990, nuestra iglesia en Corea del Sur, uno de como 70 o 80 iglesias nada más. Y luego apenas estaba iniciando a enviar misioneros a continentes. Desde 1989, por primera vez envió a Alemania, ¿no? Entonces, ese es el primer misionero que fue a Alemania de nuestra misión Buenas Nuevas. Entonces, en 1989 envió un misionero. 1990 envió a Estados Unidos y luego, casi mismo año, envió a Rusia. Significa que no había muchos misioneros que vivían fuera de Corea del Sur. Yo puedo imaginar que Pastor Oxubag en esa época estaba orando al Señor para que levante muchos siervos de Dios. En su oración incluye como la promesa: mi vida, mi nombre, mi familia. Así yo puedo considerar por la oración de siervo de Dios. Después de orar al Señor, siervo de Dios me avisó: espero que usted sea misionero. Después de recibir la salvación, uno de 3 días nada más pasaba. Pero esta palabra me impactó, se cambió mi corazón. Por eso ya no quería ganar dinero en el mundo. Aunque mi tía me ofreció trabajo, estaba trabajando, pero no quería recibir el salario. ¿Por qué? Comparando de la palabra de siervo de Dios, dice que viva por el Evangelio, entonces yo no tengo que enfocar hacia ganancia. Justamente en el año 1990, el día 26 de mayo, yo recibí la salvación por la fe. Y el mismo año, en el mes octubre, hizo convocatoria a los seminaristas para que ingresara a la Escuela Teología de Misión Buenas Nuevas. En aquel entonces Dios me dirigía a entrar en el seminario. Desde aquel tiempo, ya aprendiendo la palabra de Dios, pasando 3 años, Dios me hizo casarme con mi esposa y teniendo 2 hijos. Y desde 1997 Dios me envió a Jamaica. También 1998, como 1 de abril, me envió a La Paz de Bolivia. Y hace uno de como 22 años atrás. Significa que la fe aparentemente por sí mismo puede adquirir. Así piensa, ¿no? Pero según mi testimonio personal, no es así. Una persona, si acepta la guía de siervo de Dios,
dentro de esa guía tiene gran poder. Esa es una curiosidad. Mucha gente, ¿no?, directamente quiere recibir la voluntad de Dios, quiere recibir la guía de Dios. Pero según mi conocimiento, hasta ahora estoy considerando en Misión Buenas Nuevas, cada vez que Pastor Oxoban estaba dirigiendo la misión, ofreciendo evento, yo veo que en ese lugar, en esa área, ya está incluido de poder de Dios. Por ejemplo, el año pasado empezó a tener pandemia del mundo por COVID-19 desde febrero. Ya pasó más o menos ya un año, ¿no? Casi un año. Casi toda la iglesia tenía preocupación, todos los pastores estaban teniendo preocupación, porque ya no puede unir en presencia, por eso no activa. Pero la Misión Buena Nueva durante un año, más que todos los años, nosotros hicimos gran cosa para evangelizar al mundo. Utilizando de televisión, canal, radio y también de plataforma de internet para hacer evangelización entre 5 continentes, todo junto. Porque ya ahora está teniendo la sede de Misión Buenas Nuevas al mundo, uno de 94 países. Además, 1000 de misioneros, también mil de evangelistas, pastores nativos, contactando con muchos canales, predicando, ¿no? Y a veces llegando, juntando cantidad de canales, que cuánta persona se ve el programa, como 2.000 millones de personas del mundo tenían oportunidad de escuchar el Evangelio cuando hizo evento. Pero este evento nosotros estamos haciendo cada vez al mes. Cada vez como lleva 3 o 4 días. Significa que nosotros cuando encontramos la dificultad, nunca nosotros parábamos. Porque Pastor Oxoban siempre nos enseña. Se ve una cosa dificultosa, ambiente está mal, pero Dios es bueno para cambiar ambiente. Por fin puede hacer buenas obras. Nosotros estamos confiando en Dios, en la palabra de siervo de Dios. Por eso ustedes cuando están escuchando, hasta ahora yo estaba explicando detalladamente durante como casi 10 meses, palabra de Dios, lo que está escrito. Pero ahora poco a poco estoy tocando sobre el tema de testimonio de la fe. Porque ahora justamente está hablando Hebreos capítulo 11 sobre la fe. En la vida de Abel, en toda la vida, ¿qué es lo que hizo buenas obras? Únicamente él hizo una cosa buena, considerando las ovejas como sacrificio de Jesucristo, ofrendando al Señor, podía adquirir el testimonio de Dios, que Dios dijo a él, tú eres justo. Ese es todo, la vida de Abel. Cuando escuchó por Dios, Dios dice que tú eres justo. Entonces, ¿quién puede impedir esta palabra? Dios dice que tú eres justo. Por la fe, él podía ofrendar más excelente que Caín.
Significa que autor de la fe es Jesucristo. Por eso, en el corazón de Abel, que estaba formando fe, viene de Salvador, Jesucristo. Porque sin la muerte no hay salvación. Porque sin derramamiento de la sangre no hay remisión. Por eso, si no muere Jesucristo, ya no hay salvación. Por eso había muerto en la cruz. Por su sangre, Dios podía limpiar todos nuestros pecados y perdonar todos nuestros pecados. También nosotros tenemos que estar de acuerdo de lo que había perdonado todos nuestros pecados. Según la palabra de Dios dice que nunca más me acordaré de sus pecados. Entonces nosotros también tenemos que decir, sí Señor, gracias. Dice que no va a recordarse de mi pecado. Entonces yo creo en su palabra. Así tiene que responder. Pero mucha gente, ¿no?, considerando su pensamiento más grande que la palabra de Dios. Por eso mucha gente dice, sí, está escrito en la Biblia, pero yo soy pecador. Entonces, ¿cuál es lo más grande? Evaluando su pensamiento y la palabra de Dios. Aparentemente dice que cree en Dios. Aparentemente dice que ya apoya en la palabra de Dios, pero considerando en su pensamiento, yo soy pecador. Una vez para siempre habiendo obtenido eterna redención, para que se cambie nuestra identidad como adoptado hijo de Dios. Aunque un hijo de Dios sí comete o tiene error, pero su identidad no se cambia. Es como igual que siendo pecador, siendo hijo de Satanás, pero cuando hace buenas obras, amando, repartiendo, dando diezmo, dando ofrenda, pero su identidad no se cambia por su obra. Igual manera, siendo hijo de Dios, aunque anda mal, aunque comete, pero su identidad no se cambia. Además, no estoy diciendo que después de recibir la salvación tiene libertad para cometer, no. Porque el Espíritu Santo del Señor va a dirigir en nuestro corazón para que busquemos a Dios, para que vivamos por el Evangelio. Por eso cada día, al llegar este tiempo tan justo, ¿no?, la hora chilena como a las 7, la hora de Ecuador a las 5 y otro de 6. Significa que al llegar tiempo, justamente Dios me traje acá para que yo presente ante ustedes. Es un vínculo. Es como igual que la iglesia, como si fuera que ustedes ya están permaneciendo en mi iglesia, invitando sus espíritus. Acá está sentado, en la primera fila, acá está Juan Jarín, Roberto Jor, fuera, Sierra, y también Carlos, y etcétera, etcétera. Solamente por la distancia, por pandemia no se puede unir, pero un día vamos a unir juntos por nombre de Jesucristo. Por ejemplo, ¿no?, cuando hay actividad de Chile, voy a invitar a ustedes. También hay oportunidad de visitar a Ecuador, voy a ir y conocer a ustedes. Significa que Dios está dando un vínculo para que aprendamos la palabra de Dios, para que nosotros podamos saber sobre el secreto de la palabra de Dios, para que avance. El versículo 5, últimamente voy a hablar, ¿no? Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Durante 300 años anduvo con Dios en el mundo.
Él agradaba al Señor porque su corazón se unía con el corazón de Dios. Por eso, sin muerte, traspuso al reino de Dios. Es decir, que Dios le dijo, no, ya vamos a ir en mi casa. Siempre yo visito acá, no es suficiente, ya, vamos a ir junto conmigo. Dios lo llevó como arrebatamiento. Un día nosotros también seremos arrebatados al cielo. El día de hoy hasta acá. Gracias, oremos. Señor, le damos gracias, Señor, por permitir esta clase de evangelización. Cada día nosotros podemos investigar la palabra de Dios, podemos adquirir la fe. También Dios está bendeciendo a los pastores, los hermanos, para que unamos juntos. En mismo tiempo, en misma hora, nosotros podemos abrir nuestro corazón hacia la palabra del Señor. También el Espíritu Santo del Señor está derramando la bendición de Dios. Espero que el Señor bendiga a todos los pastores, participantes, los que están escuchando esta palabra, para que vencen al mundo por la fe, para que ganen muchas cosas, para poder vivir por el Evangelio, Señor. Espero que nos bendiga constantemente. Mañana otra vez nosotros queremos compartir la palabra de Dios. Espero que nos bendiga. Gracias, Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Salvador Pérez, soy el pastor de la iglesia Buenas Nuevas en la ciudad de Querétaro, México. En esta ocasión vamos a compartir este taller de evangelización con 5 sesiones y a través de este taller vamos a conocer la palabra de Dios, principalmente cómo recibir la salvación, cómo recibir el perdón del pecado conforme a la Escritura y ser guiados con la palabra. Son 5 sesiones y hoy quisiera comenzar con la primera sesión a través del libro de Génesis capítulo 3. Quisiera compartir el tema de el origen del pecado. ¿Y qué es el pecado según la Biblia? Porque en estos tiempos muchas personas tienen un concepto del pecado equivocado y por tener equivocado este concepto no pueden recibir la bendición. ¿Cómo se obtiene esta salvación, este perdón del pecado? Primeramente es necesario conocer el origen del pecado y vamos a compartir a través de Génesis capítulo 3. Vamos a leerlo. Génesis capítulo 3 desde el versículo 1 dice: Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió: la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho?
Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Y a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor de ella comerás todos los días de tu vida, espedos y carnos te producirá, y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto era madre de todos los vivientes. Es muy importante que nosotros conozcamos cuál es el pecado que nos habla la Biblia, ¿verdad? Porque la Biblia mantiene separado el pecado y las transgresiones. Entonces, si nosotros no sabemos diferenciar entre pecado y transgresiones, nosotros nos confundimos y pensamos que el pecado es las transgresiones como mentir o robar, adulterar. ¿Y qué quiere decir? Que si nosotros no cometemos estas transgresiones, entonces no somos pecadores. Pero la Biblia no nos enseña que las transgresiones sea el pecado, sino Jesús decía: el árbol se conoce por sus frutos. Si es un árbol que da manzanas, entonces que tiene manzanas es un árbol de manzana, y si es un árbol que da peras, es un árbol de peras. Entonces, si nosotros por los frutos podemos conocer el árbol, entonces de ahí podemos conocer qué árbol somos. Si nosotros los seres humanos nos comparamos o somos comparados con un árbol, ¿qué árbol seríamos? Entonces, para esto necesitamos ubicarnos en la Escritura, ¿verdad? Entonces, Génesis capítulo 3 nos habla del origen del pecado, y nosotros podemos ver que Adán y Eva, vamos a pensar en este pasaje, pues no robaron o no mintieron, no adulteraron. ¿Cuál fue el pecado de Adán y Eva? En Génesis capítulo 2, nosotros vemos que Dios crea todos los árboles buenos para comer, ¿verdad? Pero exclusivamente Dios le dijo a Adán y a Eva, antes primeramente le dijo a Adán: de todo árbol podrás comer, ¿verdad? Pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Entonces, esta palabra Adán guardaba en su corazón. Y Adán podía comer todos los árboles que estaban en el huerto del Edén, y no había ningún problema. ¿Por qué? Porque todos los frutos, los árboles que Dios preparó, eran para su cuerpo, eran buenos árboles que podían alimentar a Adán, ¿verdad? Pero del árbol de la ciencia del bien y del mal, Dios prohibió a Adán que él comiera. Si comía, ciertamente moriría. Entonces Adán no tenía ningún problema en comer del árbol, no necesitaba comer de ese árbol. Pero llegó un momento en que la serpiente se acercó, y no se acercó a Adán, sino se acercó a Eva, la mujer, ¿no? Que Dios había tomado de la costilla y había hecho la mujer. Y la serpiente viene a tentar a la mujer y le dice: con que Dios os ha dicho, no comáis de todos los árboles del huerto, ¿verdad? Así la serpiente le dice de una manera como tentando, ¿verdad? A ver cómo ella reacciona. Entonces Eva, de manera
contesta a la serpiente, pero no de manera conforme a la palabra, sino Eva contesta del árbol de en medio del huerto. O sea, Eva no contesta como Dios había dicho, sino Eva dice, no tocaréis, no comeréis ni le tocaréis para que no muráis. Esto hace pensar una cosa. Eva no dijo, ciertamente morirás, sino, no comeréis ni le tocaréis para que no muráis. Entonces Satanás, perdón, en este caso la serpiente, que significa Satanás, pues de una manera, viendo que Eva no tenía correctamente la palabra, entonces la serpiente le dice, no moriréis, sino que serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Es totalmente opuesto o contrario a lo que Dios le dijo. Dios le dijo que si comían, ciertamente morirían. Y la serpiente le dijo, no moriréis, sino que serán abiertos los ojos y conoceráis el bien del mal, seréis como Dios. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú comas de este árbol, no necesitas la guía de Dios, sino que tú misma serás Dios. Tú tendrás esa condición de ser Dios. Nosotros sabemos que Lucero era un ángel principal que era hermoso, acabado en hermosura. Así nos habla la Biblia, ¿no? El libro de Ezequiel. Y nos dice que Lucero tuvo en su corazón ser igual que Dios. O sea, se comparó con Dios. Y él pensó, no tengo ninguna diferencia con Dios, yo puedo ser igual que Dios. Entonces su corazón se enalteció a causa de su hermosura y quiso ser como Dios. Y de esta manera su corazón se apartó de Dios, se apartó del Creador y se hizo como Dios. Él mismo se creyó Dios. Él olvidó su origen, que era una criatura, ¿verdad? Y se enalteció. Por tanto, Dios lo desechó del cielo. Sí, lo desechó y vino a ser Satanás, que es opositor. Diablo, ¿verdad? Pero el diablo se acerca a Eva en forma de una serpiente, con la serpiente se acerca a Eva y él le transmite este corazón. No morirás, sino que serás como Dios. Este corazón empezó a captar la atención de Eva. Y este corazón empezó a posesionarse en su ser, de tal manera que dice que cuando ella vio el árbol, lo vio codiciable para alcanzar la sabiduría. Esto quiere decir que la palabra de la serpiente tomó lugar en su corazón. Entonces la palabra de la serpiente que dijo no morirás sino que seréis como Dios, se estableció en el corazón. Y después ella vio el árbol que era codiciable y tomó y lo comió. Antes de que ella comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal, ella primeramente aceptó esa palabra de la serpiente, ¿verdad? Aceptó ese corazón. El comer del árbol de la ciencia del bien y del mal es el resultado de haber aceptado esa palabra de la serpiente. Cuando le dice, no moriréis, seréis como Dios, ella cambió su vista. Antes de que la serpiente hablara con ella, Eva no tenía la intención de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿verdad? No tenía la intención.
¿Por qué? Porque no había ese deseo en el corazón. No había el deseo de ser como Dios. Ella estaba dirigida por su esposo la amaba, su esposo tenía atención para ella, no necesitaba nada, realmente estaba satisfecha. Pero cuando esta palabra entra a su corazón, empieza a tener la codicia y la ambición. Yo puedo ser como Dios. Ese corazón que proviene de la serpiente, que en este caso es Satanás, tomó lugar en su corazón. Y al tomar esa palabra, ella come del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Y qué sucede? Ella también da a su marido. ¿Por qué? Ella, mira, Adán no pasó nada, mira. Creo que sí es cierto, lo que dice la serpiente es verdad. Dios nos ha mentido. No he muerto. Mira, estoy bien. Anda, come tú también. Entonces, Adán come. Por lo tanto, ¿qué significa? Que Adán, al comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, él desecha la palabra de Dios. Que Dios le había dicho, no comáis, porque el día que comieres, ciertamente moriréis. Esta palabra, Adán la guardaba en su corazón. Pero cuando Eva le dice, come, mira, yo he comido y no estoy muerta. Entonces Adán también dudó de la palabra de Dios. Y finalmente, también Adán come. ¿Y qué sucede cuando Adán come del árbol de la ciencia del bien y del mal? Dice la palabra que fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con esta fruta que ellos comieron? La Biblia nos está especificando más profundamente por qué se origina el pecado, cómo se origina el pecado y qué cosa es el pecado. El pecado es que ellos recibieron el corazón de la serpiente, ¿sí? Que esta serpiente, al hablarles, transmitió su corazón, aceptaron su corazón de ser como Dios, desecharon el corazón de Dios, la palabra de Dios, aceptaron el corazón de la serpiente, la palabra de la serpiente, y finalmente ellos desechan la palabra de Dios y aceptan la palabra de la serpiente. Finalmente, ¿qué pasa? Según la palabra de Dios, se debe de cumplir. El día que ellos comieren, ciertamente morirían. Pero según la Biblia dice, fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces, ¿cuál de las dos es la verdad? Tenemos que analizar, profundizar y razonar. ¿Por qué? Parece que lo que la serpiente les dijo parece que era la verdad. Fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces, ¿sucede lo que Dios dijo o no sucede lo que Dios dijo? La Biblia dice que morirían. La palabra de Dios dice, morirán, ciertamente. Entonces ellos murieron. ¿Pero de qué manera? No murieron de una manera física, porque Adán y Eva, ellos vivieron más de 900 años. ¿Qué es lo que murió? Dios creó al hombre a la imagen de Dios. ¿Cuál es la imagen de Dios? Es el Espíritu. Cuando ellos comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal, murieron espiritualmente. Físicamente ellos no murieron, pero murieron espiritualmente. Por eso vamos a comprobar esta parte en la Biblia, en el libro de Efesios capítulo 2. Vamos a verlo porque necesitamos comprobar todo a través de la Escritura. Efesios capítulo 2.
en el Nuevo Testamento, nos habla de la condición del hombre. Fíjense que en el libro de Efesios nos está diciendo, capítulo 2, versículo 1, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Él os dio vida, dice, cuando estabais muertos. Todos los seres humanos solamente pueden ver como vio Adán y Eva. Vieron que estaban desnudos, pero no se vieron muertos. Entonces, cuando escucharon la voz de Dios, tuvieron miedo. Dice, porque estaban desnudos. O sea, solamente vieron su condición, que estaban desnudos, pero no vieron. La realidad es que ellos ya estaban muertos delante de Dios, porque ellos habían ya desechado la palabra de Dios, y ahora está vivo solamente su ser, su físico. Ellos ven ahora su desnudez, se ven a sí mismos, ven su condición. Estoy desnudo. Pero la Biblia dice que Adán y Eva no se avergonzaban. Antes de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, no se avergonzaban. ¿Por qué no se avergonzaban? Porque Dios estaba vivo en su corazón. La palabra estaba viva. No había necesidad de fijarse en sus defectos. No había necesidad de verse a sí mismos. Porque tenían la plena confianza con Dios. Estaban en plena armonía con Dios. Por lo tanto, la palabra estando viva en sus corazones, ellos no podían ver su desnudez. Génesis 2:25 nos dice: y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. ¿Por qué después de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal se avergonzaron? ¿Qué sucede? Ya está muerto la palabra de Dios. Ahora está vivo su ser, su persona, su cuerpo. Antes su cuerpo se podría decir que no tenía influencia en su, en su mentalidad de ellos. No tenía ninguna influencia, no había nada de problema. Y después de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, ellos empezaron a verse a sí mismos. ¿Por qué? Quiere decir esto que están muertos espiritualmente. Están muertos, conforme a la palabra. Ya no está vivo Dios en su corazón, sino ya está viva su obra, su ser, que antes no tenía ninguna influencia en sus corazones. ¿Qué está pasando actualmente también? Es que el ser humano vive dependiendo de su propia persona, de su obra. No hay nada de la obra de Dios, solamente se ve a sí mismo, solamente ve sus errores. Entonces está vivo su obra. Trata de mejorar cada día, perfeccionarse. Trata de mejorar su condición. Trata de vivir una vida mejor. Trata de perfeccionarse. ¿Pero es por qué? Porque se considera que está vivo su ser. Y todos los días trata de llenar esa necesidad. Pero no se da cuenta que el problema de su vida es la ausencia de Dios, la ausencia de la palabra de Dios. Entonces, ya cuando ellos comen, ya no se dan cuenta de que ellos están cauterizados, sus corazones, o están apartados de Dios. Y aquí vemos que esto es el pecado. El pecado es apartarse de Dios, dejar la palabra de Dios, desechar la palabra de Dios. Porque ese es el pecado de Adán. Este es el pecado. Adán dejó a Dios.
Cuando Dios le dice, no comáis, que no coma del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que comiere ciertamente morirá, esa palabra estaba guardada en el corazón de Adán. Por eso no había ningún problema de él y su mujer de estar desnudos. No había problema. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios está viva. Está en el corazón, está guardada en el corazón. La palabra, estando viva, ellos no pueden ver a sí mismos. Cuando la serpiente dice, no moriréis, sino serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Este corazón atrapó, se posesiona en el corazón de Eva y le transmite a Adán. Adán come y ambos comen. ¿Qué significa? Desecharon a Dios. Dejaron a Dios y prefirieron a ellos mismos como Dios. Dejaron a Dios vivo y prefirieron a Dios como su ser a sí mismo, ¿verdad? Ese corazón proviene de Lucero, que se convierte en diablo opositor. Y Satanás puso este corazón y ellos aceptaron. Entonces el pecado es haber desechado la palabra de Dios. Esto es el pecado. Y la transgresión es el comer del árbol. Eso es el resultado. Ese es el resultado de haber desechado la palabra de Dios. Pero aceptaron el pensamiento de Satanás. ¿Qué quiere decir? Que ellos reemplazaron el pensamiento de Satanás por la palabra de Dios. Cambiaron la palabra de Dios por el pensamiento de Satanás. Entonces ellos aceptaron el pensamiento de Satanás. Significa aceptaron a Satanás. Entonces Satanás viene a ser ahora quien dirige sus corazones. ¿Hacia dónde los dirige? Hacia las transgresiones. Porque el pecado ya está realizado. Desecharon la palabra de Dios que les dijo que no comieran, aceptaron el pensamiento de Satanás y comen. Significa que ellos se hacen esclavos de Satanás. Al aceptar el pensamiento de Satanás, significa que ellos aceptaron a Satanás como dueño. Por eso cuando una persona piensa o considera, no debo de pecar, no debo de cometer estos delitos, con estos pensamientos, no puede liberarse. Porque Satanás mete el deseo, mete el deseo de mentir, de robar, y no hay ninguna fuerza que pueda rechazarlo. ¿Por qué? Porque Satanás ahora ya es el dueño de Adán y Eva. Cuando ellos aceptaron la palabra de Dios, o estaban en su corazón, estaba la palabra de Dios, significa la palabra de Dios es su dueño, es su Señor. Dios dice no lo toques, no lo comas. Ellos guardan la palabra y no lo comen. ¿Por qué? La palabra de Dios es el dueño en el corazón. Pero ellos, desechando la palabra de Dios, aceptando la palabra de la serpiente, ahora el dueño de su corazón es Satanás. Entonces, el pecado es dejar a Dios, dejar la palabra de Dios. Esto es el pecado. Las transgresiones son los frutos de ese pecado. Robar, mentir, adulterar, son frutos de ese pecado. Hasta aquí vamos a compartir este tema el día de hoy, el origen del pecado.
Vamos a continuar hablando sobre cómo nosotros podemos recibir la bendición de Dios por medio de la palabra. Necesitamos conocer el origen del pecado, necesitamos conocer cómo ser libres del pecado. Espero que la palabra de Dios sea de bendición y que ilumine a cada uno de nosotros y nos guíe para poder llevar una vida de fe conforme a la Escritura y recibir la gracia y la bendición de Dios. Que Dios les bendiga, nos vemos en la próxima sesión. Hasta luego. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, me llena de tu paz, me llena de tu paz.
Jesús.